los demonios. Como siempre, vamos a iniciar con una pequeña definición. Los demonios son ángeles malos que pecaron contra Dios y que continuamente obran el mal en el mundo. Lo primero que vemos en esta definición es que los demonios son ángeles. Ya pasamos 2 sesiones completas profundizando acerca de los ángeles. Y este es otro aspecto, un aspecto triste y feo de los ángeles también. Entonces, lo primero que tenemos que entender de los demonios es que los demonios son ángeles. Por lo menos eran ángeles, ahora son otra cosa, pero son criaturas que Dios creó como ángeles, que pecaron contra Dios. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto, y que continuamente obran el mal en el mundo. Vamos a iniciar con la primera parte de esta definición, que tiene que ver con la rebelión de los ángeles. Cuando Dios creó al mundo, y eso lo podemos ver en los primeros capítulos de Génesis, cuando terminó con su creación, ¿qué fue lo que dijo Dios? Que toda la creación era buena. Si van y leen en Génesis 1:31, es lo que va a decir, que Dios terminó con la obra de la creación y Dios dijo que todo era muy bueno. Esto quiere decir que en ese momento, cuando Dios terminó la creación y dijo que todo era muy bueno, en ese momento el mundo angelical que Dios había creado no tenía ángeles malos o demonios. Los ángeles son parte de la creación. Dios los creó. Para que Dios dijera que toda la creación era buena, que era muy buena, incluso dijo, significa que en ese entonces no había todavía ángeles malos. Los ángeles no habían pecado aún, no habían caído todavía. Pero luego vemos un poquito más adelante, 2 capítulos más adelante, en Génesis 3, encontramos que Satanás, en forma de una serpiente, viene y tienta, confunde a la mujer y la hace que peque. Eso lo vemos en Génesis 3, del 1 al 5. Por consiguiente, esto nos dice que entre Génesis 1:31, que fue cuando Dios dijo que todo era muy bueno, y Génesis 3, entre esos 2 espacios de tiempo, sucedió la rebelión de los ángeles. Sucedió este acontecimiento en el cielo donde los ángeles se rebelaron y pecaron. Tuvo que haber pasado entre esos 2 periodos de tiempo. Cuando Dios terminó con la creación y dijo que era muy buena, y cuando Satanás tentó a Eva. Y en realidad no sabemos qué tanto tiempo pasó entre esos dos acontecimientos. Sabemos que Dios creó a Adán y no creó inmediatamente a la mujer. En primer lugar, Dios le dio una tarea a Adán que tenía que nombrar a todos los animales. No sabemos qué tanto tiempo le tomó nombrar a todos los animales. Después vemos que Dios dice que el hombre se sintió solo. ¿Cuánto tiempo pasó para que Adán llegara a ese punto de que se sintiera solo? No sabemos, la Biblia no nos lo dice. Además, después de eso, Dios creó a Eva. Y no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Eva fue creada y que la serpiente la engañó. Entonces, la Biblia no es clara en cuanto al periodo de tiempo que pasó entre estos 2 puntos. Pero lo que sí podemos saber o concluir es que en ese periodo de tiempo fue cuando los ángeles pecaron y sucedió esta rebelión en el cielo. Hay algunas partes en la Biblia que nos hablan de esto. Ya leímos algunas de estas. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Nos está hablando de este acontecimiento donde los ángeles pecaron. Si nos regresamos un poquito a los estudios pasados, hablábamos de que los ángeles, al igual que los seres humanos, son seres inteligentes y seres morales. O sea, que son seres que tienen la capacidad de razonar y de hacer un juicio moral, de escoger entre lo bueno y lo malo. Los humanos tenemos esa capacidad, los ángeles tienen esa capacidad y hasta donde sabemos ninguna otra criatura creada tiene esta capacidad. Y fueron estos ángeles entonces, con su capacidad de hacer un juicio moral, que pecaron, que decidieron rebelarse en contra de Dios. Dios nos dice que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Judas 1 al 6 nos habla también de estos ángeles y de este acontecimiento. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Entonces estos dos versículos nos muestran, nos enseñan que hubo ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Y al parecer el pecado que ellos cometieron, o lo que los llevó a esto, fue su orgullo. Aquí Judas nos dice que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Nos da a entender que querían estar en una posición de autoridad que no les correspondía, que habla de su orgullo. Y como consecuencia de su pecado, Dios los apartó de su presencia. Y se encuentran hoy en prisiones, u otra versión dice encadenados, lo que significa que la actividad o la libertad de los demonios está limitada, está restringida. No están completamente libres, hay ciertas restricciones. Hay un pasaje en Isaías 14 que parece que también es una referencia a este acontecimiento, a la rebelión de los ángeles y particularmente a la rebelión de Satanás. En un principio, Isaías 14 está hablando de este rey de Babilonia, está hablando juicio en contra de este rey de Babilonia, pero conforme avanza el capítulo, el lenguaje que Isaías utiliza cambia y parece que ya no aplica al rey de Babilonia o a un rey humano. Vamos a leerlo. Esto está en Isaías. Vamos a leer del 14 del 12 al 15. Y aquí es en donde el lenguaje cambia y parece que ya no se está refiriendo a un simple rey mortal, a un hombre. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La forma como describe estos acontecimientos, donde habla de subir hasta los cielos y establecer su trono en lo alto, voy a hacerme yo mismo semejante al Altísimo. El lenguaje que utiliza no aplica o no parece aplicar a este rey, sino más bien a una criatura angelical, a una criatura de gran poder, que es Lucifer, Satanás. Y como decíamos ahorita, el pecado o lo que los llevó a esto fue el orgullo. Satanás quería ser como Dios, quería ascender al lugar que tenía Dios y quería tomar la gloria que le pertenecía a Dios para él mismo. Esta fue la caída de Satanás, el orgullo. Y al parecer también esta fue la caída de los demás ángeles, el orgullo.
Y desafortunadamente, esta característica, este pecado de orgullo, es la raíz de tantos de los problemas que tenemos como sociedad, como iglesia o como individuos. El orgullo es usualmente lo que nos va a llevar a pecar. Y sobre todo el orgullo cuando uno se pone a uno mismo antes que Dios, cuando uno quiere tomar la gloria que le pertenece a Dios para uno mismo. Parece que ese fue el pecado de Satanás y el pecado de los ángeles, lo que los hizo caer. ¿Para quién es este Satanás? Satanás es el nombre personal que se le da al jefe de los demonios. Satanás era un ángel también. Los demonios son ángeles, Satanás era un ángel, pero al parecer Satanás tenía una posición importante en el mundo angelical. Hace 2 sesiones, cuando estudiamos acerca de los ángeles, vimos que no todos los ángeles son iguales, que hay diferentes tipos de ángeles, tienen una existencia diferente, como si son criaturas diferentes, con características diferentes cada uno, pero también en cuanto a autoridad. Tenemos ángeles, se nos mencionan los arcángeles que estaban a cargo de otros ángeles. Hay en el cielo una jerarquía de ángeles, y Satanás ocupaba un lugar muy especial. Y este nombre de Satanás se menciona en algunas partes. Lo encontramos en Job 1 del 6 al 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, que son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí se le menciona por nombre. Y dije Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Más adelante, en Job 2:7, se vuelve a mencionar por nombre a Satanás. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. También lo podemos encontrar mencionado por nombre en Primera de Crónicas 21:1. Aquí es cuando Satanás incita a David a hacer un censo que iba en contra del mandato que Dios le había dado. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. De nuevo, simplemente estamos viendo lugares donde se menciona por nombre a Satanás. Zacarías 3:1, otro lugar, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. También podemos encontrar referencias a Satanás por nombre en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús es tentado en el desierto, en Mateo 4:10, de nuevo se nombra a Satanás por nombre. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 16:23, cuando Pedro le dice a Jesús que no vaya a la cruz, Jesús le responde, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, Satanás es el nombre propio que se le da al jefe de los demonios. Y Satanás es una palabra hebrea, que es Satán, que quiere decir adversario. Y los lugares en donde se utiliza por nombre usualmente está jugando el papel de adversario, ya sea es el que está acusando o el que está en contra de los planes. Satanás significa adversario. Pero también en la Biblia a Satanás se le dan otros nombres, se le conoce por otros nombres. Se le conoce como el diablo, Mateo 4:1,
Mateo 13:39, 25:41, no los vamos a ver si las alcanzan a apuntar todas de volada. Apocalipsis 12:9 y 22 se le llama el diablo. Se le conoce como la serpiente, Génesis 3:1 y 14, 2 de Corintios 11:3 y Apocalipsis 12:9 y 22. Beelzebú, Mateo 10:25, 12:24 y 27 y Lucas 11:15. El príncipe de este mundo, en Juan 12:31, 14:30, 16:11. El que gobierna las tinieblas, en Efesios 2:2. El maligno, Mateo 13:19 y 1 de Juan 2:13. Todos estos son títulos o nombres que se les da a Satanás, pero es a la misma persona, a la misma criatura a la que se está refiriendo aquí. ¿Cuál es el objetivo de Satanás y de sus demonios? El objetivo siempre ha sido el mismo, desde un principio. Volviendo un poco a lo que estudiamos en el estudio pasado, nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen de Dios. Ninguna otra criatura fue creada a la imagen de Dios. En ese aspecto, somos más parecidos a Dios que los ángeles. Dios nos dio ese privilegio. Satanás no fue creado a la imagen de Dios. Y sabemos ¿qué era lo que quería Satanás? ¿Qué era lo que anhelaba? Ser como Dios. A nosotros se nos dio ese privilegio de ser a la imagen de Dios y a los ángeles no. Sabemos que últimamente lo que hizo caer a Satanás fue su orgullo, el querer ser igual a Dios, el robarle la gloria que le pertenece solamente a Dios. Y aquí tenemos a estas criaturas que Dios creó, que Dios ama tanto, que Dios disfrutaba pasar el tiempo con ella. Y obviamente a Satanás no le gustó esta idea. Él anhelaba ser más como Dios. Y cuando Satanás pecó y cayó, cuando su orgullo le ganó y pecó, entonces comenzó Satanás su campaña en contra de los portadores de la imagen de Dios, que somos nosotros. Su objetivo siempre ha sido el frustrar o el intentar frustrar el plan que Dios tiene para la humanidad, que Dios tiene para con nosotros. En el jardín engañó a Eva para que pecara y en cierta manera logró desviar un poco el plan de Dios en cuanto a la humanidad. Obviamente Dios tenía un plan mucho más grande, que era la redención de la raza humana, pero desde ahí Satanás ha intentado intervenir con ese plan de redención de Dios, con ese plan de redención de esas criaturas que son hechas a la imagen de Dios. En el tiempo de la nación de Israel, siempre encontraba maneras para que el pueblo de Dios buscara a otros dioses, se desviara del único Dios. Y lo logró muchas veces. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba aquí, intentó tentarle en el desierto, que no cumpliera con el propósito que Dios había mandado, que lo había mandado y que lo adorara a Él. Y en la actualidad, su propósito es el mismo. Él quiere distraer al mundo con sus mentiras para que nos enfoquemos en nosotros mismos y nos olvidemos de Dios. En cada paso de la historia, en cada momento de la historia,
El trabajo de Satanás ha sido el mismo, de engañar, de mentir, para intentar frustrar los planes que Dios tiene para la humanidad, los planes de redención que tiene para con nosotros. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el principio Satanás, como el padre de la mentira, ha utilizado su inteligencia para que a través de las mentiras lograr sus objetivos, o por lo menos intentar lograr su objetivo. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y este es el propósito o el plan que Satanás tiene hoy en la actualidad: cegar el entendimiento del mundo para que no les llegue, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no lleguen a conocer a Cristo, el mensaje de gracia. Y utiliza todo tipo de artimañas y de mentiras para hacerlo. Su plan siempre ha sido el mismo desde el principio. Afortunadamente, el poder de los demonios, el poder de Satanás, está limitado. A veces tenemos esta idea incorrecta, y es muy común en el mundo, de que Satanás es el adversario de Dios, en el aspecto de que es como la contraparte de Dios, que tienes a Dios, que es lo bueno, y a Satanás, que es lo malo, o a la fuerza buena y a la fuerza mala, y que las dos fuerzas están en guerra constante. Pero a veces tenemos esta idea equivocada de que Satanás en realidad tiene poder sobre Dios, que en realidad es una lucha justa, por así decirlo, en cuanto a Dios y Satanás, que son partes iguales, una buena, una mala, una luz o una oscuridad, como lo quieras ver. Pero esta idea es incorrecta. Se le llama dualismo a esa idea. La historia en la Biblia nos deja bien claro que Satanás en realidad no tiene poder sobre Dios, no es un adversario para Dios. Cuando vemos la historia de Job, nos deja bien claro que Satanás solamente puede hacer lo que Dios le permite hacer, y nada más. Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solo no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás sí tenía el poder para hacer todas estas cosas contra Job, pero no tenía el permiso para hacerlo. Dios estaba limitando la autoridad de Satanás, lo que Satanás podía hacer. No fue hasta que Dios le permitió que tocara a Job que Satanás lo pudo hacer. Y todavía en eso le puso límites, le dijo: hasta aquí vas a llegar, nada más. El poder de Satanás está limitado. El poder de los demonios también está limitado. ¿De qué maneras está limitado el poder? Y de nuevo, a veces tenemos estas ideas equivocadas. ¿Pueden los demonios o Satanás conocer el futuro? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿No?
Ahorita vamos a llegar para allá. Isaías 46, del 9 al 10. No debemos de pensar de que los demonios tienen la habilidad de saber el futuro. Y en muchos lugares del Antiguo Testamento encontramos a Dios haciendo una distinción entre Él y los falsos dioses, que son ¿quién? Los demonios, diciendo que solo Dios tiene la habilidad de conocer el futuro. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que Dios está diciendo, yo soy el único Dios, los otros dioses son dioses falsos, son demonios, y la prueba es de que yo soy el único que puede decir lo que va a suceder en el futuro. Nadie más. La Biblia nos dice que los ángeles no saben el tiempo del retorno de Jesús. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nos muestra esta incapacidad que tienen de conocer el futuro. Si ni los ángeles lo saben, que todavía están en la presencia de Dios, mucho menos los demonios, que ya no están en la presencia de Dios. No tienen esta capacidad de conocer el futuro. Y en ninguna parte en la Biblia vamos a encontrar nada que nos indique o que nos muestre que los demonios pueden conocer el futuro. Solamente Dios. ¿Qué tal el leer nuestra mente? ¿Pueden los demonios leer nuestra mente? No. Jesús sí sabía lo que la gente pensaba. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús sabía lo que esas personas estaban pensando. Isaías 66:18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Dios conoce los pensamientos de las personas. Hay un salmo que me gusta mucho que dice que antes de que salga la palabra de mi boca, tú, Dios, ya la conoces. Dios es el único que tiene esa habilidad, capacidad de conocer el futuro y de leer nuestra mente. Y ya la estudiamos bien a profundidad. ¿Cómo se llama ese atributo de Dios? Omnisciencia. Omnisciencia es el atributo de Dios que nos dice que Dios lo sabe todo. Lo pasado, lo presente, lo futuro y lo que pudiera ser, incluidos nuestros pensamientos. Pero los demonios no tienen esa capacidad, ni de conocer el futuro, ni de leer nuestra mente. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que viene en Daniel, que habla de esta habilidad de conocer el futuro y de leer la mente. Vamos a leer, es bastantito. Daniel 2, vamos a leer del 1 al 5. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladores. Muy astuto el rey, sabía que si él les decía cuál era el sueño, estos reyes, magos, astrólogos, encantadores,
simplemente iban a inventarse algo para interpretar el sueño del rey. Les dice, no, díganme ustedes cuál fue el sueño y cuál fue la interpretación. Obviamente estos magos, astrólogos y encantadores son personas que practicaban el ocultismo, que sí tenían quizá cierto poder que los demonios les daban, cierto conocimiento que los demonios les daban, pero tenía un límite. Y aquí el rey les está poniendo a prueba ese límite que los demonios tienen. Y más adelante, en el versículo 27, Daniel nos dice por qué no podían hacerlo. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dios sí podía saber el sueño y saber la interpretación, y se lo podía revelar a Daniel. Pero los magos, estas personas que practicaban el ocultismo, no tenían esta habilidad. Los demonios no podían conocer ni el futuro, ni los pensamientos, ni los sueños del rey. Y entonces, ¿qué me dicen de los adivinos de hoy? De las personas que te leen la palma de la mano, que te leen las cartas. Porque muchas veces estas personas sí te dicen cosas de ti, cosas que hiciste, cosas que nadie podía saber. ¿Qué creen que está sucediendo aquí? ¿Cómo? Nos tiene fichados el diablo. Se la pusimos más fácil con el Facebook. No había pensado en eso. Así es. Los demonios pueden decir detalles de la vida de las personas que quizá podemos pensar que nadie sabe. Cosas que a lo mejor cosas que hicimos en nuestra casa, que nadie más conoce. Y la mayoría de estas cosas se pueden explicar al darnos cuenta que los demonios pueden observar lo que sucede en el mundo. Tan sencillo como eso. Los demonios están alrededor de nosotros, están actuando en el mundo. Ellos pueden ver lo que hacemos. Ellos saben dónde escondimos el dinero en la casa. Abajo del colchón. Porque simplemente nos vieron haciéndolo. Y pueden sacar conclusiones en base de esas observaciones. Y cuando están ahí enfrente del adivino, leyendo de las cartas, esos demonios le comunican a ellos estas cosas. No es que estén leyendo nuestra mente, no es que conozcan el futuro, es que simplemente nos vieron. Dice el pastor, nos tienen bien fichados. Saben lo que hacemos y se lo revelan a estos adivinos, pero no es más que eso. Entonces, no debemos de sorprendernos si encontramos a personas que practican el ocultismo y de repente nos dicen cosas que no tendrían manera de saber. Son demonios que sí existen, son reales, pero el poder en realidad es limitado. Simplemente nos han visto o observan o nos tienen checados o ven nuestro estado en el Facebook y saben lo que hicimos. Los demonios no tienen el poder ni de conocer el futuro ni de leer nuestros pensamientos, pero sí son muy buenos chismosos. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Puede un demonio tomar posesión de un cristiano?
Ay, dijeron que no. No es lo mismo, ¿verdad? Es importante entender que Satanás no tiene un poder ilimitado, que no es una contraparte a Dios, no es igual a Dios en ninguna manera. Satanás no puede hacer las cosas que Dios hace, no tiene el poder que Dios hace. Satanás no es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Satanás no es eterno. Sin embargo, Satanás sí es más poderoso y más astuto que cualquiera de nosotros. Satanás es más fuerte que nosotros, pero es mucho más débil que Dios. Es por eso que cualquier persona que tiene al Espíritu Santo habitando dentro de uno mismo, no puede ser poseído por un demonio. Y no debemos de tener ese temor de que podamos ser poseídos por un demonio. Recuerden, el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Y habita dentro de nosotros, está dentro de nosotros. La Biblia nos habla de que somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello que tenemos evita que sea imposible que seamos o que podamos ser poseídos por un demonio. Satanás no tiene el poder para hacerlo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Somos de Dios, le pertenecemos a Él, y el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es mayor que el que está en el mundo, que Satanás. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás no tiene ese tipo de poder sobre nosotros como cristianos, por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero al mismo tiempo también tenemos que reconocer que puede haber diferentes grados de ataques o influencias demoníacas en la vida de los creyentes. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser atormentado, que es diferente. Cuando alguien es poseído, ¿quién me puede decir qué tipo de características encuentran en una persona que es poseída? Esa es una bien grande. Pierde el control de él mismo. ¿Qué más? Blasfema contra Dios. ¿Qué otra característica tiene alguien que es poseído? A veces tienen esta fuerza sobrenatural que les da. Está muy rara la divina que salen hechos ahí que persigue a Pablo y Filipo, porque ella glorificaba a Dios. Sí. Los demonios saben quién es Dios. Así es. Estas son características de personas que son poseídas. Ahora, hay diferentes niveles y hay casos muy extremos. Tenemos el endemoniado de Gerada, que esa persona estaba completamente perdido. Los demonios lo tenían completamente controlado. Pero tenemos ejemplos de algo diferente. Y aquí en Lucas 13, del 11 al 16. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lo que estamos viendo aquí no es una posesión demoníaca. Esta mujer, a la que se le llama hija de Abraham, no estaba poseída
por un demonio, pero sí estaba siendo afligida por un demonio. Es algo diferente, no es lo mismo que haya sido, que sea poseída. Y es en este aspecto en donde los cristianos podemos ser el objetivo de ataques del enemigo y que sí puede tener un efecto en nuestras vidas. De nuevo, no nos van a poseer, y como leíamos en Job, Dios tiene un límite, pero eso no significa que no podamos ser afligidos por un demonio, sobre todo si hay a veces pecado en nuestra vida que le da entrada a los demonios. Pero la pregunta de que si puede ser un cristiano poseído por un demonio, la respuesta es no, no puede ser. Pero sí podemos ser afligidos. Pero Jesús nos da también la autoridad para reprender a los demonios. Como cristianos no tenemos solamente la protección del Espíritu Santo para que no podamos ser poseídos, también tenemos autoridad para reprender a los demonios, para echar fuera a demonios. Cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a que vayan y compartan en las regiones de alrededor, Lucas 9:1 nos dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y ya más adelante, cuando regresan, en Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí son dos tipos de discípulos que mandan. Están sus 12 discípulos, que eran su círculo más cercano, pero también tenía discípulos que eran un círculo quizá un poquito más lejano, más grande, que eran estos 70 que también mandó y que también les dio autoridad para expulsar a los demonios. Dice que los demonios se nos sujetan en tu nombre. No era solamente una autoridad que les dio a los 12 apóstoles, sino los demás apóstoles también. Lucas 10:19, todavía hablando de estos 70, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Está hablando de una autoridad que Jesús les dio a sus discípulos. Pero también más adelante, en Hechos, del 5 al 7, vemos esta autoridad que aún continuaba y que ya no era necesariamente para sus discípulos inmediatos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dios les había dado esta autoridad para reprender, para expulsar a los demonios. Y es una autoridad que nosotros también tenemos, que nos es dada a nosotros también. Efesios 6, del 12 al 13. Esto aplica ya directamente a nosotros como iglesia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son demonios a lo que se está refiriendo aquí. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos en esta lucha espiritual, pero Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado la armadura, nos ha dado su Espíritu Santo para poder resistir, para poder estar firmes. Segunda de Corintios 10:4 nos sigue hablando de nuestras herramientas, de la autoridad que Dios nos ha dado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Dios nos ha dado esta autoridad, pero tenemos que siempre reconocer y estar bien conscientes de que el poder para echar fuera a los demonios
para resistir a los demonios, para reprender a los demonios, no es nuestra fuerza, no es el poder de nuestra propia voz, sino del Espíritu Santo. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es nuestro poder, no es nuestra autoridad, es el poder y la autoridad de Cristo que nos es dada a través del Espíritu Santo. No somos nosotros. ¿Y quién me dice cuál es la forma correcta de reprender a un demonio? ¿Cómo lo haces? En el nombre de Jesús. No es en mi fuerza, no es en mi poder, no es en mi autoridad. Es en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y debemos de tener bien conscientes esto. Satanás es más poderoso que nosotros. Satanás es más fuerte que nosotros. Satanás es más inteligente, más astuto que nosotros. Pero no es más fuerte, ni más inteligente, ni más astuto que Dios y que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Hay un ejemplo que se me hace gracioso y que debería de ser una advertencia para nosotros. En Hechos 19, del 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Interesante esta descripción que se les da. Exorcistas ambulantes. ¿Qué idea les da eso de exorcistas ambulantes? Era su trabajo. Andaban buscando de aquí a allá a ver dónde encontraban demonios para ir a exorcizarlos, para ir a expulsarlos. Exorcistas ambulantes. Tristemente hoy existen exorcistas ambulantes que les gusta, les llama la atención todo esto del ocultismo, del exorcismo, y andan como estas personas. Y vamos a ver lo que les pasó a estas personas. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera conocían bien a Jesús y tenían que ir por un intermediario, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Nadie. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. ¿Cuántos eran? 7. Y una sola persona pudo más que los 7, los dominó, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esta es una advertencia para nosotros. Dios nos da autoridad sobre los demonios, Dios nos da protección sobre los demonios, pero nuestro trabajo no es de andar de exorcistas ambulantes. Y si Dios nos pone en una posición, en un lugar donde hay un endemoniado, sí debemos de estar listos para, en oración y en humildad, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Reprender a ese demonio en el nombre de Jesús, haciendo ejercicio de la autoridad que nos ha dado. Pero es Dios el que nos pone en esas circunstancias. Y quizá Dios sí llama a ciertas personas a que estén más conscientes y más preparadas en cuanto a los demonios y al exorcismo. No estoy diciendo que Dios no te puede llamar a ese ministerio, pero es un llamado que Dios te da. Especialmente, así como unos llama a predicar, como unos llama a ser evangelistas, como unos llama a la oración, a otros puede llamar a hacer guerra espiritual. Pero es un llamado que Dios da y no es a cualquier persona. Y nuestro trabajo no es de andar buscándolos, de andar buscando oportunidades para
exorcizar, para expulsar a demonios, de andar de exorcistas ambulantes, porque vamos a terminar como estas personas. Tienen poder. Y a menos de que Dios nos esté mandando, no debemos de buscarlo. Y ojalá que nunca nos toque hacerlo. A mí nunca me ha tocado y no es algo que personalmente estoy buscando. Pero soy consciente de la realidad y quisiera estar listo, que si en algún momento tengo que hacerlo, tengo buen conocimiento y sobre todo tengo humildad y confío en el Espíritu Santo para hacerlo. Pero no es algo que debemos de estar buscando. Me gusta lo que dice Lucas 10:20 respecto a esto, y con esto quiero terminar porque es bien relevante. Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No es nuestro trabajo andar buscando los espíritus y andarlos expulsando. No debe de ser nuestro gozo y no debe de ser nuestra meta. Nuestra meta, nuestro gozo es que somos hijos de Dios y que nuestro nombre está escrito en los cielos. Con eso terminamos el tema de los demonios, de los ángeles. Es importante que entendamos, que conozcamos. Y hay mucho más. Hay mucho más que aprender acerca de esto, pero esto es suficiente para tener una buena idea generalizada. La clave, el punto importante es, sí, Dios nos ha dado autoridad, sí, tenemos la protección de Dios, pero no debemos de andar buscándolo. No es un juego, no es algo que debemos de andar buscando nosotros mismos. Pero si Dios nos pone en esa posición, en oración, vamos a hacer la voluntad del Espíritu Santo. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra, y gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias porque somos tus hijos, somos sellados por tu Espíritu y nos das protección y nos das autoridad. Ayúdanos, Señor, a estar listos para resistir al diablo, estar listos para, si nos pones en una posición, poder hacer esta obra de expulsar a los demonios. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a siempre estar bien firmes con nuestra mirada en ti, en tu Hijo, que es nuestra meta en realidad. Nuevamente te doy gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.